Bueno, antes que todo agradecer de nuevo la invitación, feliz de estar acá otra vez. Siempre para mí es un gusto venir a contar un poquito acerca de cómo podemos relacionar, ¿cierto?, distintas disciplinas, tanto desde el área de la salud, del área de las ingenierías y finalmente cuál es también el desafío que tenemos como profesionales al momento de enfrentarnos a ciertas patologías, a ciertas enfermedades y cómo podemos cada uno aportar desde su saber a tratar de resolver aquello que parece tan lejano, aquello que parece tan difícil, ¿ya? Tal como dijo Vicente, soy fonoaudióloga de formación. La fonoaudiología, siempre me preguntan, ¿qué hace la fonoaudiología? Somos los profesionales que estamos encargados de la comunicación y de la deglución. ¿Qué pasa? Muchas veces el poder comunicarnos no es tan solo pensar las palabras, ¿cierto?, hablarlas, tener una buena voz, sino que también implica ámbitos relacionados, por ejemplo, a ser eficiente en el discurso, a poder decir lo que realmente estoy pensando y cumplir con aquel propósito que quiero llegar al otro. Quiero transmitir A y logro transmitir A, o quiero transmitir A y en realidad dije Z y no tenía ninguna relación con lo que me estaban preguntando, ¿ya? Y el ámbito de la deglución tiene que ver con la capacidad de tragar. Así como somos capaces de tragar alimentos, saliva, líquidos, medicamentos, muchas veces también tenemos personas que en ámbitos relacionados a ciertas patologías de base neurológica, cáncer, de cualquier tipo, en realidad pueden ver afectada tanto la deglución como la comunicación. ¿Por qué explico primero lo que es ser fonoaudiólogo? Porque hace muchos años atrás, cuando yo entré a estudiar fonoaudiología, una vez nos dijeron, ¿qué hace el fonoaudiólogo? Y nos dijeron, usted trabaja en la Telefónica, antes la CTC, hoy en día Movistar, ¿ah? Así un poco ha ido cambiando el nombre. Y no tiene que ver con trabajar en telefonías, tiene que ver con estos dos ámbitos que les digo yo, ¿ya? Y también muchas veces al fonoaudiólogo se le asocia a todo lo que tiene que ver con los trastornos que tienen los niños. De aquí alguien fue al fonoaudiólogo cuando niño, ¿no? Que no podía decir la R por allá, ¿cierto? O que no podía decir una vocal. Entonces, en general, al fonoaudiólogo nos asocia mucho a la población infantil, pediátrica. Estamos también en educación, pero el área donde yo más me he desempeñado es en el área clínica, en el área hospitalaria. Y desde ahí quiero contarles un poco acerca de la experiencia respecto de qué hacemos cuando finalmente no tenemos la posibilidad de comunicarnos, ¿ya? Acá, ¿qué opinan ustedes o cómo creen que uno vivencia la comunicación? ¿Qué es comunicar para ustedes? Transmitir. Transmitir, muy bien. ¿Qué otra cosa más es comunicar? Por acá. Expresarse, ¿cierto? ¿Y uno comunica solo con las palabras? No, ¿cierto? ¿Con qué comunicamos además de las palabras o de lo que escucho? Con el cuerpo, a veces estamos enojados y uno llega enojado, camina enojado, ¿cierto? O a veces uno va caminando rápido y el otro sabe que si uno va con cara de velocidad y caminando rápido, tiene relación con que en realidad no tengo tiempo para hacer una conversación larga, ¿ah? O a veces uno quiere conversar algo con un otro y dice, hoy día no es el día, ¿ah? Hoy día no está el horno para bollos, dice uno, ¿ah? No es el día de conversar tal tema porque quizás la otra persona no está de buen humor, porque quizás la otra persona no quiere o está triste, ¿cierto? Y uno es capaz de leer no tan solo lo que el oído decodifica, sino que también lo que el cuerpo, la gestualidad, la cara nos expresa. ¿Ustedes piensan en imágenes, piensan en palabras? ¿Cómo piensan ustedes las cosas? ¿Se han puesto a pensar en eso, no? Valga la redundancia, ¿no? Cuando uno... como en modo automático, ¿cierto? Pero cuando uno tiene esta habla interna, cuando ustedes mismos de repente dicen, no, voy a hacer esto mañana, me voy a planificar, en realidad uno todo lo piensa en palabras, ¿se han dado cuenta de eso, no? Y aparece esta habla interna que nos ayuda un poco a organizarnos y que es una estrategia súper relevante para cuando sobre todo estamos pasando de la adolescencia a la adultez, en donde esta habla interna nos permite un poco anticipar a ciertas situaciones, ¿ya? ¿Se imaginan ustedes no poder pensar bien las palabras? ¿O que salga una palabra que es distinta a la que yo quiero decir? ¿Les ha pasado a veces que de repente están conversando y uno dice, no es la palabra que te quiero decir, pero no me puedo acordar, la tengo en la punta de la lengua? ¿Sí o no? A todos nos pasa. Y en general, la palabra que justo quiero decir aparece
en un momento totalmente distinto, ¿sí? Puedo estar en el baño y digo, esta era la palabra que quería decir, en realidad no la pude decir antes. ¿O les ha pasado que discuten con otra persona y uno llega a la casa y dice, ¡ay, no le dije esto! Debería habérselo dicho, no se me ocurrió en ese momento, ¿ya? Bien, todo aquello tiene que ver con este concepto de comunicar. Una cosa relevante entonces es entender qué es lo que está a la base de la comunicación. Y tal como vimos hace unos minutos atrás, la comunicación implica no tan solo hacer sonido, no tan solo formular palabras, no tan solo pensar las palabras, ¿sí? Sino que también implica que todo esto se conjugue, ¿verdad? Y logremos, más allá de transmitir el mensaje, transmitir la emocionalidad, leer al otro también, leer la expresión facial, leer también el estado mental que quizás tiene el otro, ¿ya? Si yo veo que acá de repente están medio cabeceando, voy a decir, chuta, estoy media fome, ¿ah? Entonces tengo que acelerar la charla o hacer algo, ¿verdad? Para poder hacer que la comunicación o el mensaje que yo quiero transmitirles a ustedes llegue realmente. Dentro de la fonoaudiología, hoy día traje varios videos para mostrar algunas patologías que van de la mano con alteraciones de la comunicación. ¿Por qué? Porque revisten un gran desafío también para que todos los que trabajamos en distintas áreas podamos tratar de generar una contribución para que una persona que necesita apoyo desde lo médico, ¿verdad? Desde la rehabilitación tenga aquello que requiere, ¿ya? Y es ahí donde siempre conversamos con Raúl de esta unión virtuosa que tiene el hecho de poder generar desde la ingeniería, las tecnologías, las ciencias de la salud, el que podamos conversar, ¿ya? Porque nos va a permitir entonces buscar la solución a aquello que otras personas en ese minuto no tienen la posibilidad de acceder. Este primer video, porfa, Vicente, es de un caso muy conocido, probablemente en el 97 habían algunos de ustedes que no habían nacido. Este es un editor de una revista, Jean-Dominique Boubou, de la revista Elle en Francia, y que tiene un accidente cerebrovascular que lo deja en esta condición en donde aparece un síndrome que se conoce como el síndrome de enclaustramiento, ¿ya? Este síndrome de enclaustramiento solo te permite mover los ojos, pero no te permite hablar, no te permite moverte, no te permite tampoco respirar por ti mismo, necesitas un apoyo, por eso lo vemos con este tubito en el cuello, que es una traqueostomía, ¿cierto?, que implica que necesitas tener un apoyo para poder darle soporte respiratorio a tu cuerpo, ¿ya? Sin embargo, este síndrome de enclaustramiento, este es un caso muy famoso que hay una película que se llama La escafandra y la mariposa, está también el libro, y es uno de los casos que quizás más a nosotros fonoaudiólogos nos motiva en el mundo. ¿Por qué? Ella es quien ayudó a Jean-Dominique Boubou a escribir el libro. Fíjense ustedes que lo único que mueve es el ojo izquierdo y hace un movimiento ascendente, ¿sí? ¿Cuándo hace el movimiento ascendente? Cuando ella, que es una editora del libro que publicó finalmente, le dice, voy a decirte el abecedario, A, B, C, D, y el paciente, Jean-Dominique Boubou, lo que hace es levantar el ojo para seleccionar la letra, ¿ya? Que lo que hace la editora es ir anotando letra por letra hasta conformar la palabra que quiero decir. ¿Será eficiente eso en tiempo? ¿Cuánto se demorarían ustedes en escribir un libro así? Años, ¿cierto? Sin embargo, es parte de quizás un sistema de baja tecnología, de bajo costo, que logra hacer el propósito de comunicar, ¿sí? Pero es poco eficiente en tiempo, ¿no, chiquillos? Porque en realidad, si yo digo el abecedario y voy levantando el ojo, también necesito que la persona, el paciente en este caso, tenga un buen almacén de una memoria que se llama memoria de trabajo, que es la que nos permite mantener la información online, para que vaya recordando qué letra dije hasta conformar la palabra, ¿sí? Piensen ustedes que cuando uno deletrea, voy a deletrear la palabra ambiguo, tengo que imaginar, ¿cierto?, la palabra escrita, A, M, B, y así, ¿verdad? Y si alguna vez me distraigo, probablemente omito una letra. Si omito una letra, ya la palabra que quiero transmitir es distinta, cambia, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿verdad?, el paciente logra escribir el libro, ¿ya? Y es el libro que se postula, o sea, que
que se publica póstumo a la muerte, no lo logra ver publicado, pero es el libro que da cuenta de cuántas veces o cómo cuenta su experiencia en este síndrome de enclaustramiento, que es sentirse, estar totalmente consciente, con todas las capacidades cognitivas perfectas, pero no poder comunicarse de ninguna otra manera, ¿ya? Ahí yo les puse una imagen porque sé que dentro de la malla curricular tienen también ciertos tópicos de anatomía y esto pasa en general por accidentes cerebrovasculares que se dan en el tronco del encéfalo, que es un área tremendamente importante porque tiene nervios que van a hacer la conducción para que podamos hablar, articular, modular, etcétera, ¿ya? Ese es el primer caso. Entonces, desde ahí, creo que me pasé una. Desde ahí, hay conceptos, ¿verdad?, que tienen o que van de la mano cuando nos planteamos ese sistema de comunicación que es poco eficiente, pero que es barato, es lento, ¿verdad?, que no me permite comunicar todo lo que quiero, así como lo estamos haciendo a través del discurso de forma rápida, inmediata, pero que sí, de alguna u otra manera, con más tiempo, logro entonces entregar ¿qué cosa? Cuando yo comunico, quiero entregar un mensaje. Ese mensaje tiene que además tener a la base un conocimiento compartido. El que ustedes estén acá, que yo esté acá, implica, ¿verdad?, que de una u otra manera ambos tenemos un propósito en particular, que es buscar y ver qué tecnologías, qué equipos, qué cosas nos pueden ayudar a resolver ciertas problemáticas desde la salud. Tiene que haber un contexto comunicativo. El contexto es que hoy día estamos en este ciclo de charlas y además tiene que haber un partner de conversación. Para yo poder conversar con un otro, debe existir un otro. Y ese otro tiene que además tener a la base la capacidad de querer cooperar en la conversación. ¿Les ha pasado a veces a ustedes que uno va súper contento o contenta y quiere contar algo y el otro no tiene ni una intención de hablar y te responde monosilábicamente? Entonces, uy, ¿cómo te fue hoy día? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Mi hijo que es adolescente está así. Me voy a buscar al colegio y le digo, mi amor, ¿cómo te fue hoy día? Bien. ¿Qué hiciste? Existir. Entonces, ok, le digo yo, mi amor, puede ser un poco más comunicativo, ¿ya? Pero tiene que ver con la edad, sin duda. Ahora, efectivamente, ¿hay conocimiento compartido? Sí. ¿Tenemos un contexto? Sí. ¿Mi partner de conversación quiere cooperar en la conversación? No, porque está adolescente, ¿ya? Entonces, cuando entendemos este concepto de la comunicación desde qué es lo que está a la base, también nos permite entender, ¿verdad?, que comunicar sí o sí implica una acción que sea intencional, ¿ya? Tengo que tener la intención de entregar al otro un mensaje, de responder al otro lo que me está consultando. En el caso de mi hijo, no todos los días tiene esa intención, ¿ya? Y tengo que tener también una finalidad. ¿Cuál va a ser esta? De acuerdo al grupo de los italianos, es modificar los estados mentales del compañero de interacción. Es decir, quiero poder transmitir ese mensaje al otro, entender que el otro lo comprendió, a lo mejor tiene un argumento, a lo mejor quiere complementar ese mensaje. Es decir, hay muchos procesos que son cognitivos a la base. No es tan solo conocer el lenguaje, es también usarlo, es también buscar aquello que está dentro de la memoria, ¿sí? Yo siempre que hago clases en fonoaudiología digo, todos tenemos y hemos ido construyendo a lo largo de los años un pequeño diccionario. ¿Vieron ustedes el pequeño Larousse o no? O quizás no tanto. Pequeño Larousse era un gran diccionario que quizás Raúl y los que son más generacionalmente cercanos a mí tuvimos en la casa. Era un pequeño Larousse que de pequeño no tenía nada. Tenía como 1000 hojas, 1500 y salían todas las palabras de la RAE. Entonces, ese pequeño gran Larousse lo hemos ido construyendo a través de la experiencia. Cuando nosotros entendemos lo que es caerse es porque alguna vez nos caímos y somos capaces de definirlo, ¿ya? Entonces, comunicar implica aunar todas las cosas que van de la mano. Vemos lo semántico, que son los conceptos, vemos la fonología y la fonética, que es cada uno de los sonidos del habla, vemos la sintaxis, la gramática, ¿verdad?, que es cómo voy a ordenar las palabras. Y vemos también el aspecto pragmático, es decir, cómo yo utilizo todo esto en conjunto para ser adecuado dentro del contexto, ¿sí? Todo eso hace que la comunicación nos dé también qué tan funcional es una persona para comunicarse. En el caso del video anterior, ¿será una funcionalidad comunicativa la que tiene el paciente alta? No, le es difícil, ¿cierto? Tratar de
encauzar con él algún discurso que sea fluido, que sea rápido, ¿va a ser posible? No. ¿Sí? Va a requerir de mucho apoyo de un otro para lograr transmitir aquel mensaje, sea lo que sea, desde decir tengo frío, tengo calor, tengo hambre, me duele algo, va a necesitar mucho apoyo, ¿ya? Entonces, ¿qué sistemas van a estar involucrados en la comunicación? Y acá creo que es también el espacio que nos permite entender por qué muchas veces tenemos un sistema afectado y los otros dos están indemnes y cómo eso impacta en la comunicación, porque necesitamos de todos los sistemas, no tan solo de uno. Cuando yo hablo de lenguaje y cognición, implica que necesito, ¿verdad?, tener acceso a este diccionario mental. ¿Por qué? Porque tengo que seleccionar aquellas palabras que voy a decir. Tengo que tener acceso a la capacidad de organizar las palabras de una forma lógica. Puedo utilizar palabras que están correctas, perfectas, pero si las organizo de forma distinta, mi mensaje no se va a entender. Tengo que también ser adecuado pragmáticamente. Si yo voy a ir a hablar con el presidente de X país, no le voy a decir, hoy ¿cómo amaneciste hoy día? Pues, no puedo, porque no es adecuado dentro de lo pragmático, a menos que sea amigo de la infancia, sin duda. Pero que no esté en un contexto en donde a lo mejor esté en una conferencia internacional. Claramente ahí no es ser adecuado, ¿ya? Y tengo que tener ciertos elementos cognitivos que están a la base de poder comunicarme con el otro. Tengo que estar atento. La atención es súper importante. Si yo no estoy atento a la conversación con el otro, me desengancho. Y viene la típica pregunta, perdón, ¿qué estabas hablando? ¿Me puedes repetir la pregunta? No sé lo que me estabas diciendo. Porque mi capacidad atencional se fugó, ¿verdad? Y a lo mejor empecé a escuchar la vibración del teléfono, o me fijé en que tengo calor, o me fijé en que estoy incómodo, etcétera, ¿ya? Y tengo también que ser capaz de poder organizar la estructura del discurso. Cuando uno hace un discurso, cuando uno conversa con un otro, tiene que tener una progresión, tiene que ser cohesivo, tiene que ser coherente. Mucho se ha hablado en estos últimos días de el gobierno, ¿verdad? Y se ha hecho análisis discursivo de ciertos personajes públicos. Yo imagino los han visto, ¿cierto? Y en ese análisis discursivo va de la mano con esto de la organización, que es más cognitivo. Puede usted estar de acuerdo o no, sin duda, pero claramente interfiere en el cómo yo recibo aquel mensaje, ¿sí? Incluso hay una fonoaudióloga que se ha hecho viral haciendo análisis fonético, fonológico, discursivo de cierto personaje público, ¿ya? Si le va bien o no, allá cada uno. Pero nos hace entonces entender por qué es tan importante que seamos organizados, que logremos estructurar un discurso de forma cohesiva, coherente, que tengamos un repertorio semántico, léxico. ¿Cuántas palabras voy a ser capaz de usar? ¿O digo siempre la misma palabra? Si digo siempre la misma palabra, probablemente el repertorio es súper acotado y no voy a ser capaz de argumentar, de escribir un buen ensayo, de responder bien las tareas que da el profesor, etc. El otro componente, ¿verdad?, tiene que ver con el habla. Y el habla no es más que la expresión motora de aquello que pensé, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a través de los haces que salen desde el cerebro, específicamente desde, no es de la corteza, sino que es del tronco, los nervios van a guiar cómo yo muevo los músculos de la boca, de la lengua, de los labios, y eso me va a permitir hacer ciertos sonidos. El que ustedes puedan hacer la R, ¿verdad? O puedan hacer la P, o puedan hacer la A, o puedan hacer la B, implica que su cerebro lo pensó, lo organizó, vio qué cosas tenía que hacer y somos capaces de ejecutar ese movimiento, ¿ya? Eso pasa porque desde el cerebro viaja, ¿cierto?, a través de los nervios y llega por el haz córtico-vulvar hacia lo que son los músculos que están en la cara, cabeza, cuello, y somos capaces de decir las palabras. Y finalmente, la voz, ¿ya? Que ahí se engancha mucho con lo que van a presentar después, ¿cierto?, el otro compañero, en donde la voz no es más que la emisión que nosotros logramos hacer a través de la vibración que tenemos en la laringe, en las cuerdas vocales. Vamos a ver un videito también de aquello. Si no tenemos voz, ¿les ha pasado a veces que están disfónicos o afónicos asociados a algún resfriado? ¿Quién se queda frecuentemente disfónico? Que han ido a un concierto, lo han gritado todo o les da una laringitis del terror y no podemos hablar. ¿Les ha pasado, cierto? ¿Y qué pasa cuando nos sucede eso? ¿Cómo se siente uno? Como impotente. ¿Por qué? Porque uno no puede hablar, ¿cierto?
fuerza mucho, duele, viene la tos, en general uno está enfermo, ¿verdad? Y no te permite comunicar. ¿Y qué es lo que te dice el médico? Tómese tal remedio, si es una laringitis viral te da un antibiótico, y si no, finalmente lo que uno hace es guardar silencio. Es lo más difícil que uno puede hacer, ¿o no? Han tratado de guardar silencio y uno dice, no, voy a hablar. Y uno siempre tiene algo que decir, ¿sí? Entonces, el sistema completo involucra lo que pienso, cómo lo expreso a través de actos motores, que es el habla, y cómo finalmente la voz le da el sonido a aquello que yo he pensado, ¿ya? Porque va más allá de esta habla interna. Desde ahí, entendiendo un poquito más, pero no tan profundamente, cómo se estructura este lenguaje, aparece en los años de 1861 los primeros modelos del lenguaje. ¿Cómo? Porque en esa época no teníamos PET, no teníamos análisis de neuroimagen. ¿Qué hacía entonces la gente? Observaba al paciente. Ahí eran muy buenos clínicos los médicos de esa época. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Era decir, mire, yo tengo una persona que después de que algo le pasó en el cerebro, empezó a repetir solo tan-tan, que es el paciente clásico, un paciente francés, que es, de hecho su cerebro está guardado en un museo de Francia, paciente tan-tan. ¿Por qué? Porque después de un accidente cerebrovascular el paciente solo repetía la sílaba tan-tan, ¿sí? Hay pacientes que a mí me ha tocado ver que después de un accidente cerebrovascular solo repiten la palabra señorita. Entonces uno le pregunta, ¿cómo amaneció hoy día? Señorita, señorita. Y le costó mucho llegar, señorita, señorita, señorita. ¿Almorzó ayer, señorita? Señorita. Perfecto, ¿sí? Entonces ahí, ¿el paciente tiene voz? Si lo vemos desde los tres sistemas, ¿tiene voz? Sí. ¿Puede hablar? Sí, porque hace motoramente un sonido. Pero ¿qué pasa con la organización del lenguaje, el pensamiento, lo cognitivo? Está alterado. ¿Logro entonces el propósito final, que es comunicarme con el otro? No, porque solamente digo señorita, señorita, o digo tan, etc. Y entonces, con esos estudios que antes, en el 1800, sin neuroimagen, sin todo lo que tenemos hoy en día, eran estudios de cerebros post-mortem. El paciente moría y ahí hacían la autopsia y podían mirar qué era lo que estaba sin funcionar. ¿Ustedes han visto un cerebro? Son solo circunvoluciones. ¿Tiene así como los dedos de la mano, el dedo índice anular? No. Entonces el médico decía, es esta zona la que está más oscura, la que está más opaca. No teníamos más información. Hoy en día sabemos, ¿verdad? Y existen tractografías que nos permiten ver cómo la conexión de un área a otra se ve alterada y nos permiten explicar también que la neuroimagen da cuenta de cuál es el fenómeno que está ocurriendo de base neuroanatómica porque el paciente no puede hablar, ¿ya? Y es así como aparecen vías del dónde, del qué, en donde somos capaces de interpretar y de saber qué áreas neuroanatómicas son las que se activan principalmente. En los primeros modelos anatómicos del 1800 se decía tiene un área que es el área de Broca, que es el área del lenguaje que nos permite expresar, y el área de Wernicke o Wernicke, que es el área que nos permite comprender. Hoy en día sabemos que no es solo esa área, porque existe no tan solo a nivel cortical, sino que en estructuras que están hacia el interior del cerebro, que también están interrelacionadas, porque el cerebro funciona como una red interconectada. No son solo una área la que se va a activar. Y es entonces desde ahí que nos permite decir, mira, tenemos otras estructuras cerebrales, fascículo arqueado, giro marginal, supratemporal, que van a estar interactuando y que nos van a permitir decir las palabras, seleccionarlas, organizarlas, ¿ya? Ahí nuevamente, ¿cierto? Aquí está esta área de Broca, que es la que descubrió el doctor Paul Broca en el año 1861 con este paciente llamado Tan-Tan, y el área de Wernicke o Wernicke, que es el área que está orientada hacia la comprensión del lenguaje o la comprensión lingüística. Y vemos también entonces la relación entre las áreas que son más motoras y que tienen que ver con qué es lo que yo organizo, cómo tengo que mover los labios, cómo muevo la lengua para lograr decir ciertas palabras, ¿ya? Y nuevamente las vías del dónde y del qué. Desde ahí, si ya vimos un poco lo cognitivo, lo cortical, entendamos entonces cómo funcionan los pliegues vocales. ¿Se puede apagar esta luz de adelante para que vean mejor el videíto, please? Súper. Entonces, esta es una imagen de los pliegues vocales. ¿Dónde tenemos los pliegues vocales o cuerdas vocales? En la laringe.
En los hombres se ve mucho más prominente por la manzana de Adán, ¿cierto? Uno se ubica la manzana de Adán, que es el cartílago tiroideo, y sabe que detrás de esa manzana de Adán aparecen los pliegues vocales. Esta imagen se ve de forma invertida, es decir, lo que para ustedes es derecha es la cuerda o pliegue vocal izquierdo, que es esto blanquecino, y lo que está hacia la izquierda es el pliegue vocal o la cuerda derecha, ¿ya? Cuando uno piensa en cómo sale la voz, ¿ya? Tenemos que pensar en que no tan solo es el aparato vocal que está en la laringe el que va a estar involucrado, sino que también implica una coordinación de ciertos sistemas como el sistema respiratorio. Mientras más aire soy capaz de incorporar a mis pulmones, tengo capacidad de hacer una voz más fuerte, que proyecta más, etcétera, ¿ya? Veamos el video entonces. Esto es con una electroglottografía, que es una cámara que se ocupa para ver la vibración de los pliegues vocales en tiempo más lento, ¿ya? Fíjense ustedes que esto es lo que nosotros denominamos un glissando. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando yo tomo aire y... ¿ya? Los glissandos pueden ser ascendentes o descendentes. Y es el aparato vocal, nuevamente, atrás, atrás. Ese. Son las cuerdas vocales las que son capaces de expandirse o alargarse o acortarse. Mientras más yo alargo la cuerda vocal, esto funciona como un elástico. Mientras más la alargo, más agudo soy capaz de llegar. Mientras más corta y anchita, son sonidos mucho más graves. Ahora, cuando uno quiere comunicar, entonces ya no solo coordina el pensamiento, la palabra, lo que quiero decir, tiene que además coordinar que la voz salga. ¿Sí? Cuando uno está difónico, afónico, sí, sabe lo que quiere decir, pero la voz no está, porque probablemente esto está inflamado, si es que tiene una laringitis o está con algún tipo de reflujo, etcétera, ¿ya? Distintas causas. Ya tenemos dos sistemas entonces, el cognitivo y tenemos el sistema vocal, que también ahí después el compañero va a hablar de algo súper relacionado, que yo solo puse una foto, ¿ya? Y el habla tiene que ver en cómo el sistema que viene desde el cerebro, desde la corteza motora, ¿cierto? Desde la corteza motora es capaz de bajar haces, ¿verdad? Que llevan la información de cómo movilizar aquello que nosotros queremos decir. Si yo quiero levantar la mano, ¿cierto? Mi cerebro tiene que pensar en la corteza motora, en primer lugar, ¿dónde está la mano? Tengo que pensar, ¿cómo la quiero levantar? Quiero levantarla bien arriba, al medio, hacia adelante, etcétera. Eso tiene engramas motores que hemos guardado respecto de la experiencia que tenemos, ¿ya? Es como cuando ustedes, siempre se pone el ejemplo, cuando ustedes se encuentran en una caja grande, 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 y uno dice, hay que mover la caja, ¿ya? Y si yo veo la caja más grande, ¿qué pienso yo que tengo que hacer más? Fuerza, ¿cierto? Ya, voy, ¿cierto? Con toda la fuerza, qué sé yo, voy, muevo la caja y la caja está vacía. Paso volando hacia el fondo, ¿verdad? Porque el engrama motor que hemos construido es que si la caja es de gran volumen, suponemos que tiene gran masa, que tiene gran peso y por tanto, ¿cuánta fuerza le tengo que imprimir? Muchísima, ¿sí? Pero si la caja está llena de Plumavit, paso soplado, ¿verdad? Lo mismo pasa con el área de la voz, o sea, el área del habla, perdón. Todos estos tractos que ustedes ven acá que salen desde la corteza cerebral nos van a permitir llevar la información de la precisión, la fineza del movimiento, el poder mover la lengua, mover los labios y mover otras estructuras que están relacionadas con la conformación de los fonemas, con decir una P y no decir una D, ¿sí? Es distinto y para eso tenemos sistemas que van por esta vía que es piramidal y que nos van a permitir entonces articular lo que yo pensé, sacarlo con sonido a través de la voz, ¿ya? Desde ahí, muchas veces, y en patologías o en enfermedades que son más bien de base neurológica, es que uno de estos tres sistemas que hemos visto se puede ver alterado. Cuando encontramos que se altera alguno de estos tres sistemas, tenemos que buscar apoyo entonces en cómo lograr que aquel paciente, que aquella persona que quiere decir algo, porque todos tenemos algo que comunicar, algo que decir, pueda entonces hacerlo sin quedar abstraído o quedar aislado por no poder comunicarse, ¿ya? ¿Qué patologías existen que nos afecten el habla o nos afecten el sistema de comunicación más bien? Síndrome de enclaustramiento.
ACVs que sean muy masivos o accidentes cerebrovasculares, pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el ELA. ¿Han escuchado la esclerosis lateral amiotrófica? Sí, existe la corporación ELA acá en Chile que el fundador es el hermano de Sebastián Keitel, ¿cierto?, que falleció hace unos años atrás y que es una enfermedad que degenera en el tiempo y que lleva hacia la anartria. ¿Qué es la anartria? La incapacidad absoluta de producir cualquier sonido del habla, es decir, no puedo mover nada, pero cognitivamente y por dentro mi cerebro sigue estando perfecto. Entonces, con ello, ¿cierto?, necesitamos buscar alternativas. ¿Y qué alternativas tenemos? Tenemos sistemas de comunicación que van sin ayuda asistida o con ayuda. Y acá en las con ayudas pueden ser sin apoyo tecnológico o con apoyo tecnológico. ¿Cuál es el mayor desafío? Hacer sistemas de comunicación alternativos, aumentativos, que sean con apoyo tecnológico de bajo costo, de alta eficiencia y que ojalá todo el mundo pueda acceder. ¿Sí? Ese es un tremendo desafío porque por lo general los dispositivos que son con apoyo tecnológico son de alto costo. ¿Ya? Actualmente en Chile, la ley Ricarte-Soto cubre, por ejemplo, el dispositivo del TOBI, el TOBI Dynamos, que es el dispositivo de eye tracking o seguimiento ocular para los pacientes que tienen ELA, porque es un dispositivo de alto costo, sobre los 3.600.000, ¿ya? Entonces, el paciente con ELA postula la ley Ricarte-Soto y obtiene este computador que le lee los movimientos oculares y le permite entonces manejar el computador y entregar los mensajes previamente escritos, ¿ya? Pero es de alto costo. Nosotros en Chile tenemos la posibilidad de que lo cubre una ley. En otros países de Latinoamérica no lo cubre, ¿ya? ¿Qué ejemplos tenemos entonces? El clásico, ¿cierto? Tenemos aquí, imagino yo, ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Y cómo se comunicaba? A través del pequeño movimiento que hacía la mejilla, y ese movimiento de la mejilla se detectaba y era capaz de traducirlo el computador. ¿Ya? Ahí, innovación tecnológica. El software que él tenía para su computador es de libre acceso y uno lo puede descargar en el computador. Yo lo descargué para ocuparlo con 2 pacientes tetraplégicos y funciona perfecto, ¿sí? Y es gratuito porque se liberó la licencia. Tenemos arriba, Arriba tenemos lo que se ocupa, que es de bajo costo, que son generalmente los pictogramas y están orientados, por ejemplo, a pacientes que son comunicadores no verbales, pacientes con autismo muy severo, pero que pueden indicar a través de imágenes o de dibujos, ¿ya? Eso también es eficiente, me permite transmitir el mensaje, claro que no en un discurso, soy capaz de mostrar una imagen otra, un vaso de agua, un baño, tengo calor, tengo frío, etcétera, ¿ya? Tenemos también los otros dispositivos que nuevamente vuelven a hacer eye tracking o con ayuda de electromiografía con estos parches, ¿cierto? En identificar ciertos movimientos que en general los movimientos de la cara en pacientes que son con patologías muy severas a nivel neurológico, algo queda de residuo, ¿ya? Y tenemos el alfabeto que usaba Jean-Dominique Bourbeau, que si ustedes se dan cuenta es ese, que en general lo que uno hace es organizarlo por frecuencia de aparición de las letras. En el español de Chile lo que más utilizamos, las letras que más usamos en frecuencia de aparición, la P, la M, la A, ¿cierto? La L. No usamos casi nunca la X, no usamos casi nunca la W. Por tanto, el alfabeto, el fonoaudiólogo lo utiliza y dice voy a poner las letras que más se ocupan para que de una u otra manera se haga un poco más rápido la selección por parte del paciente. Pero lo que uno hace es que el paciente está ahí y uno le dice comienzo. A, E, I, perfecto, la I. B, C, D, ok, la D. Y uno va armando la palabra hasta que la completa. El libro que escribió Jean-Dominique Bourbeau necesitó más de 200.000 pestañeos para llegar a finalizarse, lo que es muchísimo tiempo. La editora iba 3 horas por día a decodificar y a escribir la palabra que la persona necesitaba decir para llegar al libro. Y los otros sistemas que son de eye tracking, que es netamente la detección, ¿verdad?, con cámaras del movimiento ocular. ¿Qué es lo que existe hoy en día? Y acá quizás tiene más relación con lo que ustedes hacen, que son dispositivos que yo conversaba con los chiquillos y con Raúl, yo no he visto acá en Chile, están en la Universidad de Stanford, están en Alemania, y son dispositivos aún experimentales, pero que van ya a la fase de que están haciendo con pacientes pruebas, que es que se inserta, ¿verdad?,
esta es la manito, ahí, se inserta a nivel cortical, es decir, se saca la calota, que es el huesito que recubre el cerebro, y en la corteza cerebral, en las áreas orientadas hacia el lenguaje, por eso partimos con esta área de Broca, el área de Wernicke, se instala, ¿cierto?, una placa que lo que hace es hacer la decodificación de qué es lo que el paciente quiere decir en pacientes que no puedan hablar, que no puedan comunicarse verbalmente, ¿ya? Y si usted... atrás. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Lo que hace esto es generar la colección de información, pasarlo por un procesamiento de inteligencia artificial y tratar de hacer que el sistema pueda aprender de aquello para lograr esta comunicación de forma efectiva en tiempo real. Tiempo atrás yo empecé a atender pacientes con ELA hace muchos años atrás, le diría fácil unos 10 años, y lo que usaba era lo que en esa época era furor, así, era como 15 años, era en el celular, uno bajaba una app y la app tú le podías escribir el mensaje y entonces le ponías play y te leía con una voz X, ¿ya? Siempre en esa época eran voces mujeres españolas y era lo que había, ¿ya? Y efectivamente servía mucho, pero servía para comunicaciones que no son espontáneas. Ejemplo, yo lo usaba con mis pacientes cuando iban al médico. Entonces le decía, a usted le toca médico el día, no sé, viernes, mañana, pónganle en la aplicación todo lo que le quiere contar al médico. Y después en la consulta solo le pone play, ¿ya? Pero eso te permite, claro, decir lo que tú tienes que expresar, si a lo mejor te duele algo, necesitas algo, etcétera, pero no te permite contestar en tiempo real, porque implica que tienes que programar el mensaje. Pero era furor en esa época, ¿eh? Era como la mejor solución. Hoy en día ciertamente tenemos, ¿cierto?, otras tecnologías y otros dispositivos que también nos invitan a crear, a innovar, a mejorar lo que ya existe en pro de la salud y el bienestar del otro, ¿ya? Desde ahí viene este videíto que se los quise poner porque me parece que es interesante, que tiene que ver con este sistema, ¿ya? Pacientes sin movilidad, sin capacidad de comunicarse vía oral. Pacientes con ELA, con enclaustramiento. Perdón. Lo que dice ahí el investigador, ¿verdad?, es que finalmente tú no puedes decir nada si tienes hambre, si tienes sed, si estás incómodo, si quieres decirle a alguien que lo quieres, que lo amas. No eres capaz de decir nada, porque todo está dentro de tu mente, pero no eres capaz de sacarlo. Ahí. Y ese es el desafío que tenemos. Claro, esto es un método un poco más invasivo, ciertamente, porque necesitamos pasar al paciente a que se le ponga esta placa en la corteza cerebral y de ahí ir decodificando qué es lo que el paciente va pensando. Dice, es como estar atrapado finalmente. ¿Sí? Son pacientes de alta dependencia que requieren un apoyo en todo, ¿sí? Y lo que hace el sistema es ir leyendo qué es lo que el paciente quiere decir, ¿sí? Obviamente en pacientes con ELA, con accidente cerebrovascular, se ponen esas plaquitas de electrodos sobre la corteza cerebral, ¿verdad? Y te ayuda, obviamente, después a conectar, una vez ya cicatrizó, y a generar la interfaz al computador y de poder ir decodificando qué es lo que el paciente está pensando y quiere decir. ¿Sí? Es tremendo paso, ¿no? De ir diciendo el alfabeto a que en realidad algo te pueda leer. En general, además, estos pacientes que tienen este tipo de patologías como ELA, como accidentes vasculares, con síndrome de enclaustramiento, son pacientes en edades generalmente jóvenes, 40, 50, desde los 30 a los 50 años, muy jóvenes, ¿sí?
pacientes que están activos en edad laboral, que empezaron a formar familia, etcétera, ¿ya? Y que tienen una sobrevida que no es tan larga en razón del ELA, porque va degenerando aún más. En el ACV, en el síndrome de enclaustramiento, la sobrevida que tiene el paciente es muy larga, porque va a depender directamente de los cuidados que reciba, y en general tenemos muy buenos cuidadores en Chile, ¿sí? Y esto vincula a todas las disciplinas, se dan cuenta, el generar tecnología, el poner a la disposición de un otro, el tener la vocación de servir también, de entregar lo que yo sé para el bienestar de un otro, que es lo más importante, ¿ya? Hasta ahí. En general, esto también es súper relevante porque nos permite o nos dispone a tener desafíos que tienen relación con el cómo yo soy capaz de innovar y cómo también soy capaz de moldear aquello que sé, aquello que he tenido la posibilidad de acceder por educación, por otros factores, y ponerlo al servicio de aquel que sí lo necesita, pacientes jóvenes con familia, que muchas veces no tenemos más que hacer. Yo cuando hace muchos años partí en fonoaudiología decía, bueno, hay alguna parte en donde la rehabilitación o yo como rehabilitadora tengo un tope, ¿sí? Y no puedo entregar más porque no tengo más herramientas. Con el correr de los años, yo ya llevo 18 años titulada, con el correr de los años digo, bueno, hoy en día no es que tenga esta pared acá, quizás la tengo un poquito más allá porque hay tecnologías que me permiten apoyar al otro, pero esa tecnología va de la mano con mezclar los saberes. O sea, lo que ustedes saben, lo que yo sé, si lo mezclamos, vamos a obtener cosas que permiten ayudar a un otro de mejor manera, ¿ya? Esto es solamente algo que voy a vislumbrar y le dije al colega, voy a poner solo una diapositiva porque sé que tienes tú una presentación de laringe electrónica y que va de la mano con también otra población de pacientes que son aquellas personas que tienen cáncer de cabeza y cuello, que son pacientes con alta frecuencia de aparición acá en nuestro país, cáncer de cabeza y cuello asociado al tabaquismo, asociado al alcohol, a reflujos gastroesofágicos que son faringolaringios que son muy severos, sin tratamiento, y que necesitamos, ¿verdad?, por salud, para extirpar el cáncer, sacar la laringe. Es decir, el paciente queda sin cuerdas vocales. El paciente entonces no puede emitir sonido. Piensa, es capaz de articular, pero no tiene la posibilidad de emitir ningún sonido porque no existen cuerdas vocales. Desde ahí, ¿cómo damos una solución? Y yo diría que en eso todavía Chile está bastante al debe, y a veces, le comentaba yo también a los chiquillos, que me llegan pacientes 5 años después de que los han operado, 5 años que no han podido hablar, no se han podido comunicar, y que nunca nadie les había dicho, ¿sabes qué? Existe una laringe electrónica o existe la posibilidad de que tengas opción de volver a emitir un sonido. Me tocó el año pasado entregar unas laringes por el SENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, a un señor que tenía un nieto de 4 años y el nieto nunca lo había escuchado hablar porque nació cuando ya el caballero ya no tenía laringe. Entonces para él el tata era como súper biónico, no podía hablar. Y le implementamos la laringe y el chiquitito, que aparte estaba vestido de Spider-Man ese día, era fantástico, dice, tata, tienes voz. Fue así como, porque nunca había escuchado que su tata hablara. Y es un dispositivo súper sencillo, pero que todavía en Chile no es tan común, ¿ya? Así que ahí yo sé que los chiquillos también están trabajando en algo súper entretenido, y creo que la principal conclusión que quiero transmitirle a ustedes es el hecho de poder generar este compartirse saberes, el compartir también de experiencia, el mezclar la interdisciplina o las disciplinas, perdón, y con ello poder propiciar que se generen mejoras para las personas que así lo requieren, mejoras en dispositivos, mejoras en proponer, en ser innovadores, en poder generar también un incremento en la calidad de vida del otro y impactar. Ciertamente, no tan solo con el trabajo que ustedes pueden hacer o con el trabajo que yo puedo hacer, sino que impactar en las personas a través de este trabajo mancomunado, ¿sí? Esa es la presentación que les quería compartir el día de hoy. Así que